cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rengos le ganan a los avestruces. El kirchnerismo puso de moda algo que es muy idiota como razonamiento, pero que lo pusieron de moda. Es la pregunta: ¿por qué no informan de las escuelas que hay? Porque eso no es el periodismo. El periodismo es informar de las escuelas que no hay, no de las que hay. El periodismo es la excepción, no es la regla. ¿Desde cuándo el periodismo es el periodismo de las buenas noticias? La escuela que es noticia es la que no tiene paredes, es la escuela cuyos chicos comen en la tierra, como las que mostramos. La noticia es la excepción. Claro, no les gusta que les conté la costilla y esa es nuestra tarea. Para eso nos puesto, porque eso es lo que somos un partido de oposición, que tenemos que controlar lo que hacen, que acompañar las cosas que estén bien, pero un gobierno como este marcarle el rumbo y marcarlo cuando hace cosas mal. El dedo en la llaga. Hola, buen día, bienvenidos. Ayer no pudimos salir al aire por la frecuencia de la 96.9, sí vía online, a través de Radio Retórica Online, en el portal de www.retoricafederal.com.ar, debido a inconvenientes en el enlace, en la provisión del servicio de Internet. No pudimos estar al aire a través de la frecuencia de la 96.9. Sí destaco, se pudo hacer el programa, hicimos el programa en Radio Retórica Online. Y en el momento en que estábamos al aire y hacíamos justamente mención a esta cuestión de problemas con el enlace, problemas con el servicio de Internet, cuando estábamos al aire, a la hora 12, estaba haciendo uso de la palabra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación. Decíamos por así, citamos, subrayamos, por si a usted le interesa, con cierto rasgo de ironía, por si a usted le interesa lo que pudiera llegar a decir el presidente de la Nación. Para el común de la gente no le importa este tipo de actos, es más de lo mismo, no se extrae ninguna conclusión positiva, poco nada, mejor dicho, importa para la gente de a pie lo que puedan llegar a decir los gobernantes en uno más de los discursos políticos. Y fue así, fue uno más de los tantos discursos del presidente Alberto Fernández, el de ayer en el Congreso de la Nación, como tantos otros presidentes, como tantos otros gobernantes. Se cansan de mentirle a la gente abiertamente. Desde hace años a la fecha le mienten al conjunto de la población.
Son, como siempre lo decimos, unos desfachatados, unos descarados. No tienen vergüenza. Ayer el presidente Alberto Fernández una vez más incurrió en infinidad de mentiras. Como decimos de un tiempo a esta parte, continúan estando en modo pandemia, viven en modo siesta, se mantienen en su burbuja. ¿En qué país vive Alberto Fernández y el séquito de sus alcahuetes mentirosos? La realidad es que tenemos un país con un 50% de pobres. La realidad es que tenemos un país con una inflación del 100% y más anual. La realidad es que tenemos un país en el que la gente vive en una continua, permanente inseguridad. ¿De qué país próspero habló el presidente Alberto Fernández ayer en su último discurso en el Congreso de la Nación? ¿Sabe qué? A modo de conclusión, tras la lectura de todos los artículos, notas, el haber escuchado al presidente Alberto Fernández ayer en el Congreso de la Nación, después el leer estas crónicas, estos artículos, los comentarios en redes sociales de la gente, ¿sabe qué es lo preocupante? Que todavía, desgraciadamente, lamentablemente, esta gente, lo digo despectivamente, estos que nos gobiernan, continúan teniendo una amplia franja de fanáticos. Ayer, al leer algunos comentarios en redes sociales, constataba esto de la necedad, el fanatismo. Hay uno que le respondió a uno de mis contactos, valga la redundancia, en redes sociales, le respondió haciendo alusión a que esto es consecuencia de los 4 años del macrismo. Estamos todos locos. ¿Estamos todos locos? ¿O ellos, quienes gobiernan, como siempre lo digo, nos quieren hacer creer que estamos locos, que somos estúpidos? ¿Creen que les vamos a, valga la redundancia también, a creer todas las estupideces, la sarta de sandeces que manifiestan en continuado? ¿Cómo es posible? Eso es lo preocupante, a eso iba. Eso es lo preocupante. Que todavía hay un amplio sector de la sociedad que les cree. Hay un amplio sector fanatizado en estos que nos gobiernan. Hay un amplio sector de la población que todavía adhiere a lo que es el kirchnerismo, cuando la jefa de la banda, la conductora de este movimiento político, ha sido condenada por chorra, por ladrona, por corrupta. Y hay gente que le cree
hay gente que continúa pidiendo por ella. Estamos en un grave problema. Estamos en un callejón sin salida. Se podrá escuchar, leer, decir, tener una opinión diferente sobre esta y otras gestiones de gobierno. El problema está cuando no se reconoce la realidad, cuando no se admite la realidad. Tenemos, subrayo, insisto, tenemos un 50% de la gente, de los argentinos, en la pobreza. La gente no vive tranquila a consecuencia de la inseguridad. Te siguen matando como moscas. Como cuando estuviera el kirchnerismo en los dos periodos de gobierno, 2, 3 con el otro, el finado Néstor, y el por entonces ministro de Seguridad, Alberto Fernández, decía que se trataba de una sensación de inseguridad. Los muertos, las personas muertas, siguen apareciendo como moscas muertas en nuestro país. El fin de semana, en la provincia de Buenos Aires, mataron a un repartidor. Hoy, jueves 2 de marzo de 2023, le balearon el supermercado, uno de los locales de la cadena de supermercados de la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, en Rosario. Y ayer, antes de ayer, estos días, el superministro Aníbal Fernández dijo que tenemos índices de inseguridad comparables con Europa. Pero, insisto, ¿son locos? ¿Se hacen los locos? ¿O creen que nosotros estamos locos? ¿O que nos hacemos los locos? ¿En qué país viven? En Retorque en internet, retorquefederal.com.ar, publicamos una nota, un artículo, una columna, si se quiere, por así enmarcarla, de opinión, del periodista Héctor Gambini, que se publica en la edición impresa de Clarín de hoy, pero que ya ayer, anoche, se publicó en el portal de Clarín. Se titula Alberto, el país imaginario y 20 millones de argentinos sin luz, porque si acaso no lo sabe, ayer medio país se quedó sin energía. ¿Por qué? Porque salió de servicio la central de Atucha, ahí en Campana. ¿Sabe por qué salió de servicio? Porque se quemaron los pastizales en la localidad que se conoce como General Rodríguez. Y esto causó que medio país se quedara sin energía eléctrica, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello conlleva. Bueno, ese día, ayer, el presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones en el Congreso de la Nación y pronunció una sarta de sandeces, una sarta de estupideces, una infinidad de mentiras. Alberto, el país imaginario y 20 millones de argentinos sin luz, se titula esta columna del periodista Héctor Gambini. El último discurso de un presidente en su burbuja. Se agrega.
El último discurso del presidente ante el Congreso osciló entre el desaire de Cristina, la jefa de la banda, la condenada por corrupta, por ladrona, por chorra, y las cifras de una prosperidad invisible. El presidente Alberto Fernández indica en esta columna de opinión, se acercaba al final del discurso cuando pronunció la frase que podría servir para entender cómo percibe ciertas cosas. Con barullo político pierde la gente. Gritó, como dice en una columna que trataremos de reproducir, el periodista Nelson Castro, dijo el energúmeno Alberto Fernández. Con barullo político pierde la gente, dijo el presidente Alberto Fernández en medio del barullo sonoro de los legisladores y del barullo visual que le hacía Cristina Kirchner al lado, sin necesidad de decir una palabra. Esta mujer maldita, mala, que le ha causado mucho daño a la Argentina. Mucho daño. Más allá de lo que piensan los fanáticos. Las pruebas están a la vista. Fue el discurso final ante el Congreso de un presidente en su burbuja, escribió el periodista Néstor Gambini, a la cabeza de un gobierno que nació justamente con el barullo político que, de acuerdo con la visión presidencial, le hace mal a la gente. Ese batifondo llegó a tal punto que no fueron al Congreso ni el diputado Máximo Kirchner, no fue. Justificó que tenía que ir a algo así como una ceremonia, acto de su hijo en la escuela. Tampoco estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de una provincia signada por la inseguridad. Como decía, hace unos días, el fin de semana, mataron a un repartidor. Uno de estos que trabaja como delivery. Lo mataron. En la provincia de este hombre, de Axel Kicillof. El mismo gobernador quien más tarde debió suspender su propio discurso de apertura de sesiones por el apagón masivo que padeció la mitad de la Argentina ayer. La mitad de los ciudadanos argentinos padecieron este apagón masivo. Un rato antes, Cristina Kirchner había recibido a Alberto con helada cortesía. Hay que ver las imágenes, los videos, las fotografías para constatar, comprobar el trato de estos que están en los principales cargos de gobierno. La jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner, caminó delante del presidente hasta la firma de los libros de acta, como diciendo, acá voy yo. Rechazó con energía su gesto de servirle agua antes de empezar y se paró mirando para otro lado en cuanto Alberto terminó. Hay una foto que lo dice todo, como la foto de retórica del pasado lunes, el día en que el presidente dijo que hoy por hoy los docentes, los maestros, están preocupados en no pagar ganancias, en impuesto a las ganancias, porque se ha incrementado notablemente su sueldo. En este día, el lunes, se ve aquí en Federal a un maestro llegando a su lugar de trabajo, llegando a la escuela 44, en una bicicleta que, como decía, lunes, martes, una bicicleta, perdón, maestro, desvencijada, por así decirlo, por así calificarlo. Bueno, y hay, en Clarín de hoy, el diario Clarín, en la edición de impresa del Clarín, también se refleja esta situación sobre el destrato de la jefa de la banda, la condenada por corrupta, por chorra, por ladrona, Cristina Fernández de Kirchner, hacia el presidente de la Nación, el que lo puso ella. Hay una foto que refleja todo. También se reproduce en algún que otro artículo en retórica en Internet, como así también en las redes sociales, por si le interesa observar esta imagen.
Como suele ocurrir cuando se confía ciegamente en las cifras de otros, se agrega en este comentario columna de opinión del periodista Néstor Gambini en Clarín, como suele ocurrir cuando se confía ciegamente en las cifras de otros, el presidente pintó un país que solo existe en sus papeles. Solo existe en sus papeles. Empezó atajándose porque en su gestión le tocaron la pandemia y la guerra en Ucrania. Por eso insisto con esto de que ¿creerán que somos tontos, estúpidos, locos, imbéciles? Empezó el presidente ayer atajándose porque en su gestión le tocaron la pandemia y la guerra en Ucrania. Y siguió diciendo que no temía hablar de frente, de la pobreza, de la inseguridad, de la inflación y de los bajos ingresos. Pobreza más del 50%. Inseguridad, muertos en cantidad, no uno, todos los días. Inflación del 100% anual. Bajos ingresos, todos, la mayoría, no vamos a incluir a todos, no vamos a generalizar. Bajos ingresos, la mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza, con lo que gana. Pero se ve que esto quedó para otra ocasión, porque comenzó a citar cifras de crecimiento de la economía que describían una prosperidad invisible. Se escribe en esta columna del periodista Néstor Gambini en Clarín. Citó el presidente cifras de crecimiento de una economía que describen una prosperidad invisible. El gobernador Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, elogió el discurso del presidente. Cristina siguió con gesto adusto cada vez que el presidente sobreactuó su solidaridad ante la presunta persecución judicial a ella. Lo dijimos ayer al comienzo del programa, que en sus primeras consideraciones, el presidente estaba diciendo que Cristina era una perseguida por la justicia. Cabe aclararle al presidente Alberto Fernández que la jefa de la banda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por la justicia por corrupta. El esfuerzo por el capítulo "Ahora quedó bien" con Cristina fue tal que Alberto afirmó falsedades, que Cristina fue condenada sin cumplir las normas mínimas del debido proceso y que la condena solo buscaba la inhabilitación política. Se aclara en esta nota del periodista Néstor Gambini. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en juicio oral. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, fue condenada en juicio oral y con su defensa haciendo uso pleno de su derecho a tratar de refutar pruebas que para el tribunal resultaron irrefutables. ¿Se acuerdan cuando les gritoneó, los destrató a los miembros del tribunal, de un tribunal? Se agrega que Cristina Fernández no está proscripta por este fallo de un tribunal, por este fallo judicial. No está proscripta, puede ser candidata, si quiere. Es mentira que está proscripta. Decir que está inhabilitada para participar en las elecciones es tan falso. Decir que está inhabilitada para participar en las elecciones es tan falso como decir que está presa. Clarito. En esas cuotas de inocente rebeldía, entre líneas con las que el presidente juega a ser autónomo, Alberto no pronunció nunca la palabra proscripta. Sí, se discriminaliza, eso es lo que hay que decir para la referencia a Cristina, afirmó que al terminar su mandato nadie podrá atribuirme un hecho por el cual me haya enriquecido. ¿Qué? No, claro, es que júrese, ¿para qué aclaro esto? Digo, planteo, pienso en voz alta. ¿Para qué aclaro esto? Se remata este párrafo señalando el periodista Héctor Gambini, al decir esto, mostró la soga en casa del ahorcado. Clarito, buen entendedor, pocas palabras, ¿no? En momentos en que hablaba el presidente Alberto Fernández, se podía interpretar los gestos de Cristina Fernández de Kirchner como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre?
¿De qué está hablando este hombre? Cuando él decía que los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Sí, dijo esto. Los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. Estamos gobernados por gente, como lo ha dicho, lo ha sostenido el periodista, el médico, el doctor Nelson Castro, estamos gobernados por gente que tiene una patología preocupante. Por allí lo dice en la columna de opinión Jonathan Viale, que después vamos a reproducir, y también por allí creo que lo dice Nelson Castro, lo señala en también un comentario editorial que si tenemos tiempo lo vamos a reproducir. Cuidado. Poco importa esto de cuidado. Estamos gobernados por gente con una patología preocupante. Hay otros párrafos de esta nota, columna de opinión del periodista Héctor Gambini, en la que se interpreta los gestos de Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba el presidente Alberto Fernández ayer diciendo que le tengo el enorme honor que me han dado los argentinos de presidir los destinos de la patria. En todo caso, Cristina Fernández de Kirchner con sus gestos le decía: el honor me lo debes a mí. La burbuja tiene connotaciones más graves cuando sale de la comedia de entre casa a confrontar con el mundo real. El presidente afirmó que la lucha contra el crimen organizado es prioridad para el gobierno nacional. El presidente afirmó que la lucha contra el crimen organizado es prioridad para el gobierno nacional. Dijo el presidente ayer. ¿Sabrá que hay una ciudad que es Rosario en la provincia de Santa Fe? Pregunto, planteo, pienso en voz alta. ¿Sabrá el presidente que existe Rosario? Bueno, en su momento también el presidente Alberto Fernández dijo algo así como que Córdoba no era una provincia de la Argentina. ¿Se acuerdan? Estos días el ministro de Seguridad, o ayer, dijo que los crímenes en Rosario son un problema de la policía santafesina. Posiblemente Alberto Fernández ni sabía, el presidente Alberto Fernández ni sabía que mientras estaba hablando se cumplía justo un mes del asesinato de un joven artista callejero en Rosario que fue utilizado como cadáver mensajero. Lo mataron a cuenta de nada, únicamente para que la banda que lo asesinó le pusiera un papel en un bolsillo. A Messi hoy le dejaron un mensaje también. Algo así como, en referencia al intendente de Rosario: el intendente no te va a defender, Messi, te estamos esperando. Así se vive en la Argentina. Así se vive en la Argentina. El otro día el técnico de News dijo que no podía lograr refuerzos para el club, para el equipo, porque había jugadores que habían sido tentados para ir a Rosario y le contestaron que no. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad. Presidente Alberto Fernández, tenga en cuenta, escuche a la gente. Salga de la burbuja. Ya es tarde, por supuesto. Pero no nos mienta más. A ese país real, ausente en el discurso presidencial, solo le calza la máscara de la tragedia. A ese país real, ausente en el discurso presidencial, solo le calza la máscara de la tragedia. La ironía mayor se dio 3 horas después de que Alberto Fernández saliera del país triunfal, el país de Alicia en el País de las Maravillas, saliera al Congreso. Cuando los termómetros ayer marcaban 36 grados de térmica en esta nueva ola de calor que se está viviendo en la Argentina,
en este mes de marzo de 2023, cuando los termómetros marcaban 36 grados de térmica, 20 millones de argentinos se quedaron sin luz. ¿Por qué? Porque, como lo dijera, se quemaron unos pastizales allí en la zona de General Rodríguez, en proximidades a Campana, la provincia de Buenos Aires, donde está la central de Atucha, y medio país se quedó sin energía. Si esto no es fragilidad del sistema energético, ¿qué es? Pregunto, planteo, digo. Unos pastizales incendiados, se agrega, en el medio del campo, entre General Rodríguez y Campana, activaron las alertas que desconectaron la central de Atucha. Alberto Fernández había dicho un rato antes en el Congreso de la Nación que Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Más tarde, el presidente Alberto Fernández tuiteó: hoy vivimos sustancialmente mejor. Daniel y Cristina. Sagaz, incisivo, punzante, en El Dedo en la Llaga. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309. Haciendas Villaguay, representante en Federal Carlos Filiol. Celular 03455 1564 6931. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón. Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565 5197. Gimnasio Energym, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Carnes de Mi Pago, reservas al 421-261. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Laboratorio Bioquímico Ledesma, Anderson 419. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Municipalidad de Sauce de Luna. Injet Federal, sistemas de seguridad, en calle Anderson 786. Teléfono 422-815. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal, tira hormigón elaborado, llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades, en artículos de bazar, ofertas insuperables, colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582. Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585. Teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Carnicería La Granja 2, ofertas diarias, Urquiza 1550. Megacom, líder en telefonía móvil, agente oficial DirecTV, Urquiza, esquina Cuneo. Las Mellizas Mercería, Irigoyen 1064. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, productor asesor de seguros, Belgrano 592, celular 15403-310. ATE Seccional Federal, sigue trabajando para brindar más beneficios a sus afiliados. Acérquese y consulte. Desde ATE, seguimos defendiendo los derechos laborales con una lucha genuina. ATE es de los trabajadores. Gobierne quien gobierne. Bloque de concejales Juntos por el Cambio. Hugo Gómez, Noelia Taborda, Alexis Pereira y Laura Molina. Junto a los vecinos. Junto a la comunidad.
sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Viernes 3 de marzo llega la 6ª edición del concurso y Feria del Ternero. Premios a los mejores lotes de 10 en machos de hasta 240 kilogramos y hembras de diversas razas. En el predio Malvinas Argentinas de la Sociedad Rural de Federal. Rematan Inverraz Hermanos Sociedad Anónima, Hacendados de Federal Sociedad Anónima, Ferreiras Pesot SRL y Echevere Rural SRL. Viernes 3 de marzo a las 14 horas. 6ª edición del concurso y Feria del Ternero en la Sociedad Rural de Federal. Auspicia Angus. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. Radio Retórica Online. Radio Retórica Online. www.retoricafederal.com.ar. Radio Retórica. El diario escuchado. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. En Radio Retórica, ahora nos guiamos con el GPS para rescatar las noticias más importantes de la jornada. Los jueces declararon su estupor por el discurso de Alberto Fernández y denunciaron una intromisión del Ejecutivo en la justicia. La Asociación de Magistrados salió a responderle al presidente. Afirmó que tuvo expresiones proselitistas y que un acto diseñado para dar cuenta sobre el estado de la nación fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la nación. Un masivo apagón puso a medio país en situación de emergencia. Más de 20 millones de usuarios quedaron sin servicio debido a un incendio ocurrido en unos pastizales que afectaron 3 líneas de transmisión de alta tensión en la zona del litoral que sacó de servicio la central nuclear Atucha 1. Alrededor del 40% de la demanda eléctrica total del país quedó sin luz en medio de un día agobiante de calor. Oficializaron los aumentos de tarifas de luz y gas. Los entes nacionales reguladores aprobaron los incrementos del 60% para la luz y 28% para el gas. Los nuevos ajustes eléctricos se aplicarán en 2 tramos, en abril y junio, mientras que en el caso del gas comienza a regir a partir de este mes. Alerta en Estados Unidos por el arresto de un hombre con explosivos dentro de su valija. Mark Muffley, de 40 años, fue sorprendido por el FBI cuando intentaba abordar un avión con dirección a Orlando, en Florida. Se lo acusa de posesión de explosivos y de intentar colocar el artefacto dentro de la nave. Boca fue imparable y conquistó la Supercopa. El Ceneice, ganador de la Liga Profesional, superó 3-0 a Patronato, vencedor de la Copa Argentina en Santiago del Estero, y se afianzó como el club más ganador a nivel nacional. Darío Benedetto no marcaba desde octubre y fue la gran figura con un hat-trick. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. Retórica. Diario de radio. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Para mañana, viernes 3 de marzo, está programado uno de los remates de Haciendas Villaguay para esta semana. Mañana, viernes 3, el remate es en San Jorge, Durazno. Allí la firma rematadora Haciendas Villaguay va a estar rematando 1.200 cabezas, que son las anotadas a la fecha. Este remate es físico.
a la hora 9:30 está programado el remate de gordo y conserva, mientras que a las 11 está programado el remate de invernada y cría. Mañana, desde San Jorge Durazno, aquí en la provincia de Entre Ríos, viernes 3 de marzo, la firma rematadora Haciendas Villaguay va a estar rematando 1.200 cabezas, que son las anotadas a la fecha. Ayer miércoles fue el remate desde la Sociedad Rural de Corrientes. Decíamos que había anotados 5.000 cabezas, pero fueron muchas más. Algo así como 11.000 cabezas fueron las rematadas ayer en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes por parte de la firma Haciendas Villaguay. El representante de Haciendas Villaguay aquí en Federal es Carlos Fillol. El número de contacto de Carlos Fillol es el 3455 64 69 31. 3455, característica de Villaguay. 64 69 31 es el número de contacto de Carlos Fillol, representante de Haciendas Villaguay aquí en Federal. En Federal hay una carnicería que prepara milanesas en forma especial. Se trata de Carnicería Líder, que además de preparar milanesas en forma especial, también ofrecen exquisitos cortes cárnicos y una amplia variedad en vinos. Allí en la vinoteca ubicada en el local de Belgrano 387 a metros de la intersección con Boulevard Antelo. Entre Boulevard Antelo y calle 9 de Julio está ubicada Carnicería Líder, que además de vinos también ofrece diferentes productos de la canasta de alimentos en el apartado de la Maxi Despensa. Carnicería Líder ofrece exquisitos cortes cárnicos, también vinos y productos de la canasta de alimentos en su Maxi Despensa en el local ubicado en Belgrano 387 a metros, allí a pasitos de la intersección con Boulevard Antero. Para la hora 12:20 del programa de hoy, jueves, teníamos pautada una nota con el diputado provincial Eduardo Solari. Ya nos hemos comunicado con el diputado Solari fuera de micrófono para solicitarle las disculpas del caso, porque hemos pospuesto esta nota, atento al desarrollo del tema que nos está ocupando por estas horas. Y lo vamos a hacer mañana con el diputado provincial Solari sobre este pedido de informes que ha hecho sobre pretender saber cuál ha sido el destino de las notebooks y tablets que se enviaron oportunamente aquí a la provincia de Entre Ríos. En tiempos de la jefa de la banda, la condenada por corrupta ladrona chorra Cristina Fernández de Kirchner, se enviaban a las escuelas por caso estos llamados gabinetes tecnológicos. Se los enviaba a escuelas rurales, o al menos así se decía, que se los enviaba a escuelas rurales donde no hay electrificación rural, donde no hay energía, donde no hay servicio de internet, donde no hay señal de celular. Comento. El diputado Solari, a través de un informe, solicita saber cuál ha sido el destino de notebooks y tablets que se enviaron a la provincia de Entre Ríos. Vamos a reproducir seguidamente, estamos muy ajustados con el tiempo, pero vamos a reproducir seguidamente una columna de opinión, un comentario editorial de ayer del periodista Nelson Castro, quien realizó sus conclusiones tras el discurso del presidente Alberto Fernández en el marco de la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Lo escuchamos. Audios a la carta. Audios a la carta. En Radio Retórica. Retóricafederal.com.ar. Si no lo escuchaste, retóricafederal.com.ar. Volvé a escucharlo. Rivadavia Podcast. Editorial. Nelson Castro. Sin duda hoy central es
lo lamentable que hemos visto en el Congreso, por el discurso del presidente de la República y sobre todo por el final, ¿no es cierto? El final de ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo propio de un energúmeno, ¿no? Y esto quiero marcarlo porque forma parte de esta vergüenza que representa Alberto Fernández, ¿no? Y es tremendo porque uno puede escuchar las mentiras. Bueno, en la política hay mucha mentira siempre por parte de todos, siempre hay una apreciación, ¿no? Tantas como vimos hoy, era realmente impresionante, ¿no? Porque hoy uno lo escuchaba al presidente de la República y eran todos logros que la gente no ve. Porque el presidente no habló del 49% de pobreza. Ese es el elemento central, ¿no? Casi habló mínimamente de la inflación, con cosas que además, pues eso es lo que es la política, ¿no? No quiero ser muy técnico en el discurso, que escuché todo, además, todo un esfuerzo, no escuché todo el discurso de un presidente, era un esfuerzo escuchar los de Cristina, es un esfuerzo escuchar estos, ¿no? Que son largos y demás, ¿no? Pero además tienen un elemento de contradicción permanente, es decir, por supuesto como nadie los escucha, el público escucha 4 o 5 cosas, nadie estaba escuchando, ahí la gente estaba furiosa, no se podía mover por el centro, fue una cosa realmente impactante, ¿no? Gente que me decía, no, yo tengo que ir a trabajar hace 55 minutos que estoy atascado en Paseo Colón, en Leandro Alem y Viamonte, y a los 20 minutos me decía, en 20 minutos hice una cuadra. Esto también hay que pensarlo. Próximamente, ¿no es cierto? A todos los presidentes, ¿no? Hay que decir, ¿cómo inauguramos unas sesiones ordinarias sin jorobarle la vida a la gente? Cuando esto ocurre un día de semana, ¿no? Esto dicho sea de paso. Entonces, nadie tiene tiempo de escuchar esto, esta sarta de sandeces todo el tiempo, ¿no? Pero los que tenemos que hacerlo nos toca, nos sentamos ahí, y era tan burdo todo, ¿no? Porque entonces el presidente decía, no tiene que venir el Fondo Monetario Internacional para decirnos que es importante mantener las cuentas públicas en equilibrio. Pero es el mismo gobierno que ayer aprobó 800.000 jubilaciones sin aportes, ¿no? Bueno, sí, no nos tiene que venir el Fondo Monetario Internacional para decirnos que es importante fortalecer las exportaciones. Pero lo que hace este gobierno es poner trabas a las exportaciones, ¿no? Bueno, no tiene que venir el Fondo Monetario Internacional para decirnos que es importante controlar la estabilidad. Bueno, todo lo que hace el gobierno es generar inflación. Entonces, uno dice, pero ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿No? De mentira, con números absolutamente amañados, ¿no? Esto de que la Argentina es el segundo país después de China que creció, ya lo ha explicado hasta el cansancio todo el mundo, diciendo sí, no es un crecimiento real, hay una recuperación de la caída después de la pandemia que puso al país, digamos, muchos de los que sobrevivieron volvieron otra vez a actuar. El crecimiento real es de 2 puntos, no alcanza para nada. Ahora, ¿cómo puede hablar un presidente sin reconocer que hay 49-50% de pobres? ¿No? Va a ocurrir un hecho. El presidente hablaba del Chaco. Estuvo en Chaco, que esto con los maestros y demás, ¿no? Les doy un cuento, esto además no es una publicidad, pero como anticipo, nosotros hoy, entre la noche, habíamos mandado uno de los excelentes cronistas, Gustavo Barco, sin saber que el presidente iba a decir esto, hacer una crónica de un maestro en el Chaco, que va en Impenetrable, que va con una motito 110, ¿no? Para ir a su colegio, y me comentaba Gustavo, que se va a pasar la nota hoy, estaba planeada para hoy, sin pensar que el presidente iba a decir esto, ¿no es cierto? Entonces, acompañó al maestro, el maestro no pudo llegar al colegio, por los caminos que están un desastre. Por supuesto que el maestro no tiene problema su problema no es pagar ganancias, su problema es que no gana un sueldo para pagar ganancias. Entonces uno dice, ¿cómo es esta mentira? Pero bueno, es lo que se ha transformado en Alberto Fernández, un mentiroso. Y era interesante
porque hoy hablaba con alguien y dice, bueno, mira Nelson, decir que Alberto Fernández es un mentiroso ya no es novedad, ya es parte de la rutina, por lo cual obviamente ustedes imaginen que si siguiera gobernando este hombre no hay soluciones para la Argentina, ¿no? Lo pongo como proyección. Los que pueden venir pueden ser peores aún, porque todo puede ser, digo, si siguiera gobernando este hombre no hay posibilidades para la Argentina de mejorar. Junto con eso después vimos, junto con el mentiroso, vimos al energúmeno, que fue, digamos, alguien que en forma, con sus gritos destemplados, cuando uno grita es porque no tiene razón. La razón no se impone con el grito. El presidente no era el mejor lugar, pero no el lugar adecuado, pero pudo haber, digamos, hecho una alusión crítica a la justicia. Estamos buscando esto. Bueno, lo criticaríamos, ¿no? Pero uno diría, bueno, mira qué clase, lo hizo con clase, con altura, con esto, con aquello. Fue realmente la demostración de la falta de categoría, lo berreta. ¿No? Cuando decimos un gobierno berreta, lo de Alberto Fernández fue de berreta, pero además de un hombre débil, ¿no? Ha caído Atucha 1, esto es lo que genera este corte. Hoy el presidente estaba hablando de Atucha, de esto, de aquello. Se dan cuenta como la mentira tiene patas cortas, muy cortas, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos visto hoy es lo berreta y la barbarie, que es un signo de debilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede hacer nada contra la Corte. El juicio político es una paparruchada que se cae todos los días, no tiene los votos para echarlos, no tiene los votos para nombrar a otros. Eso es lo que fue la votación del 2021. Por lo tanto, lo de hoy de Alberto es un signo de debilidad absoluta. Y es lo que hacen los energúmenos cuando carecen de fortaleza: gritar. Por supuesto que esto, además, contradice lo que él decía en el discurso, ¿no? Cuando dice, soy el presidente de la moderación. Esto es moderación. Pero también pone un desafío para la oposición. ¿Se puede dialogar con gente así? ¿Se puede dialogar con un energúmeno? ¿Se puede dialogar con un mentiroso? ¿Se puede dialogar con un sector como el del kirchnerismo, que habla del amor pero todo lo que hace es odiar? La respuesta es no. Y ese es un problema para la Argentina, Es un problema muy jorobado para la Argentina. No se puede dialogar con gente como Alberto Fernández. Tampoco con gente como Cristina. Y tantos otros. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Para tener en cuenta, porque hay necesidad de algún tipo de diálogo, de consenso. Pero ¿qué pasa cuando hay sectores significativos de la sociedad que no quieren el consenso? Es algo que tenemos que empezar a preguntarnos, porque nos aleja de las soluciones de los problemas graves de la Argentina. Es triste que a 40 años de democracia estamos en esto. Quiero ir un paso más al margen de todo lo que hoy escuchamos, vimos tan lamentable, ¿no? El planteo es este:
¿Quiénes tienen capacidad de dialogar en Argentina? ¿Son mayoría o son minoría? ¿Qué pasa si los que tienen voluntad de dialogar y acordar en Argentina son minoría? ¿A dónde va la Argentina? Pregunta que me hago en este primer día de marzo, en medio de un apagón fenomenal que está afectando a gran parte del país. Podcast Radio Rivadavia AM630. Todo el día. Audios a la carta. Audios a la carta. En Radio Retórica. Retóricafederal.com.ar. Si no lo escuchaste, retóricafederal.com.ar. Volvé a escucharlo. No tendremos tiempo de reproducir otra columna editorial sobre este tema de las conclusiones del mensaje del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ayer en el Congreso de la Nación. El periodista Jonathan Viale tituló su columna de opinión El Arrastrado. Tiene una duración de 17 minutos 3 segundos, no hay tiempo en la franja de nuestro programa para reproducirla. Esto también lo subimos, se puede escuchar, sintonizar a través de las plataformas de retórica en redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter como en Facebook, por si le interesa, y vamos a reproducir esta columna seguramente en el programa de mañana viernes. El Arrastrado tituló Jonathan Viale su columna de opinión. El doctor Sebastián Romero atiende en su consultorio de Empresa Santa Rita Casa Roa en horas de la mañana a partir de las 9. Por la tarde el doctor Sebastián Romero atiende desde la hora 16:30 allí en el consultorio de Empresa Santa Rita Casa Roa, ubicado en calle Rivadavia entre Mitre y 25 de Mayo. Para solicitar turno para ser atendido por el doctor Sebastián Romero, contactarse y comunicarse con el número de teléfono de línea móvil 3454-431-828 o el teléfono alternativo de línea fija de Empresa Santa Rita Casa Roa, que es el 421-226. Estos números de teléfono son de Empresa Santa Rita Casa Roa y usted puede llamar a estos números para solicitar turno para ser atendido por el doctor Sebastián Romero, que atiende en el consultorio de Empresa Santa Rita Casa Roa en calle Rivadavia entre Mitre y 25 de Mayo. El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos sugiere, aconseja que al momento de proyectar, planificar el desarrollo de una obra, de una construcción, a esto lo haga con un técnico profesional matriculado. Es una sugerencia, consejo del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos, que sugiere, aconseja proyectar y planificar con un técnico profesional matriculado. Nos vamos a ir, como es habitual, con... No, ya no es habitual, porque quedan 2-3 minutos de programa, con la habitual columna editorial de despedida. Como dijera, la vamos a reproducir mañana. Le decimos que hoy comienzan las sesiones de entrenamiento funcional en el gimnasio Playful, que está ubicado allí en Paraná 1040, a metros de la intersección con Eulogio González. En la planta alta del gimnasio está Playful, donde a la hora 14 de hoy, jueves 2 de marzo, comienzan las sesiones de entrenamiento funcional a cargo de la profesora Fulvia Molina. Nos reencontramos mañana viernes a las 12. Que tengan un buen día.